Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy buenas noches, soy Pascal Beltrán del Río, le doy la bienvenida a esta primera emisión del año de Círculo de Ideas. En esta ocasión me acompañan Martín Espinosa. Martín, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, a todos los colegas que nos acompañan esta noche, al auditorio, un feliz año 2013, ya estamos de nuevo. Ángel Verdugo. Igualmente, muy buenas noches a todos y un gusto estar con ustedes en esta primera emisión del 2013. Víctor Beltri. Buenas noches amigos, feliz año. Y bueno, lo mejor para este que empieza. Y José Luis Vargas. Hola, un feliz año para ustedes y para todo el auditorio. Pues esperemos que hayan pasado todos ustedes unas buenas fiestas de fin de año. Ya se quedó atrás 2012, será tema de historiadores. En esta ocasión nosotros vamos a ver las perspectivas del año que comienza, 2013. Martín Espinosa, ¿cómo lo ves? Pues como empieza cada año a tambor batiente, yo creo que para México lo que está sucediendo en el ámbito nacional, lo que va a suceder en el ámbito internacional, que también tiene una gran repercusión en el destino que tomen muchas de las políticas que apenas está implementando ya el naciente gobierno que inició hace poco más de un mes. Creo que yo dividiría los retos. Este año 2013 yo lo calificaría como el año de los grandes retos del país. Es decir, 2013 va a marcar el sexenio que estamos iniciando. 2013 tendrá que reflejar la voluntad de cambio, la voluntad de mejoría, la voluntad de hacer cosas que en el pasado se quedaron en el tintero y que en esta ocasión yo creo que tendrán que llevarse ya a la práctica. Retos desde el punto de vista político, retos desde el punto de vista económico y sobre todo los grandes retos desde el punto de vista social que vamos a enfrentar todos los mexicanos, no nada más el gobierno, porque estamos acostumbrados a decir es que la administración que inicia, el presidente que comenzó, el jefe de gobierno del Distrito Federal, los gobiernos que acaban de tomar posesión hace algunos días o algunas semanas, pero ¿y los mexicanos hacia dónde vamos? Y creo que nosotros vamos a definir mucho de lo que va a ser pues la siguiente etapa de México a partir de este 2013. Víctor Beltri. Bueno, a mí 2013 me parece un año de coyuntura, un año que es muy importante y lo llevo a tres planos. El primero, evidentemente, es la administración que comenzamos con Enrique Peña Nieto a la cabeza. El otro es indudablemente la importancia que tiene para nosotros y para todo el mundo esta segunda administración de Obama, que vamos a ver cómo enfrenta los retos que tiene por delante. El abismo fiscal, por ejemplo. Que es un tema muy importante que hemos de tratar. Y yéndome un poco más a lo que está ocurriendo en estos momentos, yo creo que se avecina un gran cambio a nivel Latinoamérica. Yo creo que la esperada, la prevista, para que no se me haya interpretado, muerte de Hugo Chávez en los próximos días, va a cambiar lo que es la situación geopolítica en una gran región del mundo. Los lazos que tiene con Irán, con China, pero bueno, de todo eso ya estaremos hablando. Ángel Verdugo. Para empezar el año como acostumbro, yo voy a dar un pronóstico, o no pronóstico, voy a dar una opinión un tanto, si no sombría, pero algunos dirían sombría. Yo veo este año como un año crítico para el desarrollo del país en su conjunto y especialmente para los niveles de crecimiento de la economía. E iría incluso un poco más allá. Yo creo que lo que esta administración que recién inició o dio principio el 1 de diciembre del año pasado, del 2012, tiene en realidad muy poco tiempo para proponer iniciativas de reformas estructurales, por utilizar algún adjetivo que es más o menos conocido, pero tiene muy poco tiempo y yo me extendería más allá de los 100 días de esa luna de miel que normalmente se les da a los gobiernos cuando comienzan. Si en estos 6 meses no se ve claro un conjunto de reformas que vengan a sacudir
el andamiaje jurídico caduco que tenemos, digno quizá de los años 30 del siglo pasado, muy difícilmente vamos a ver en paz, y cuando digo paz no lo digo en el sentido militar, sino lo digo en paz económica, cierta inestabilidad en lo político, querellas entre los grupos, porque las cosas en el país en los últimos quizá 18 o 24 años, para no particularizar en los 12 años de incapacidad política y frivolidad y triunfalismo de estos últimos dos presidentes, creo que el panorama, a como yo lo veo, no es todo lo halagador que algunos analistas señalan. Yo creo que las respuestas de los actores políticos, salvo algunas honrosísimas excepciones, son persistir en lo mismo, en esas discusiones dignas de los años 30 o 40 o 60 del siglo pasado, pero no del segundo decenio del siglo XXI. El problema del país está en el futuro y nosotros estamos discutiendo si enfrentamos problemas que el mundo resolvió, en el peor de los casos, hace 50 o 60 años. Por esa razón, yo no vería esto así con ese optimismo y vamos a crecer, porque hasta ahorita si somos objetivos o si nos obligamos a ser objetivos, no ha habido ningún cambio trascendente, una reforma constitucional del artículo 3º, pero ni siquiera hemos entrado a querer discutir la Ley General de Educación. Entonces, estamos, si no como el 1 de diciembre del año pasado, pero sí casi exactamente igual. Mucha declaración, pero muy poca miga de la cual podamos comentar y además hacerlo con optimismo. José Luis, ¿tú tienes una visión más optimista que la de Ángel? Pues no, en estos aspectos normalmente coincido con Ángel. Mira, yo lo que alcanzo a ver es que empezamos con un país que a la actual administración le toca heredar un país bastante desarticulado en múltiples aspectos y que el reto principal en estos primeros 6 meses, yo me iría más de los 100 días, a los 6 meses de gobierno a partir de este nuevo año, tendrán que ser la capacidad de un presidente que tendrá que demostrar que tiene capacidad de estadista para poder articular una cantidad de temas que están sueltos y están desperdigados. Segunda, creo que tendrá que tener la capacidad de rodearse, y lo veremos en el camino, de auténticos operadores políticos que sepan hacer negociaciones, porque recordemos que en el Inter se nos cruza una elección, 14 elecciones en un solo día, y ¿no? que eso puede desvariar todas las buenas o malas augurios que ahorita tengamos en materia de pronósticos de cómo va un partido en su buena o mala relación con el otro. Es decir, las elecciones en nuestro país nos consta que tienen la capacidad de voltear cualquier cosa, inclusive aquellos temas que tengan prioridad nacional. Y luego yo lo que diría es un país que se ve pues muy solo frente al mundo, es decir, ahorita se mencionaba un poco el tema de Venezuela, que sin duda impacta porque también hay una correlación en el precio del petróleo con México, es decir, es un competidor. Tenemos el caso de Estados Unidos, que sin duda, como bien se dice, cuando a ellos les da un resfriado, a nosotros nos da una pulmonía. El caso de Europa, ¿no? Y para eso exacto. Y el tercer tema es Europa. Europa, es decir, nuestra capacidad que constantemente nos hemos creído de aislamiento del resto del mundo, que ahora creo que sí el caso europeo sí es una alarma permanente que tendremos que tomar en cuenta, y creo que ahí también tendremos que tener todas esas cosas que he mencionado, meterlo en una misma ecuación y tener capacidad, insisto, de un plan nacional que, por cierto, los primeros semestres de este año tendrá que presentarse el Plan Nacional de Desarrollo, que veremos en qué está pensando el presidente Peña Nieto. Ya que tocamos el tema de las reformas, a mí me ha llamado la atención en las primeras declaraciones de este año, cosas que conocimos también a finales del año pasado en pláticas con personajes prominentes del Pacto por México, que es las primeras reformas que vienen en febrero, el periodo legislativo de febrero, pues no serán la energética, la hacendaria, aquellas grandes, sino se van a ir, así entiendo las declaraciones, un poco más despacio, se van a ir con la de responsabilidad hacendaria de los estados
y se van a ir también con la reforma de telecomunicaciones. ¿Ustedes cómo ven? ¿Es una buena decisión esperar un poco para lanzar estas grandes reformas o debieran hacerse de una vez por las cosas que comenta Ángel, que comenta José Luis? ¿Tú cómo lo ves, Martín? Yo creo que el problema estructural que está viviendo México requiere de una cirugía mayor, a diferencia de empezar lentamente y después meter las reformas que realmente puedan marcar un cambio en México. Es decir, si no empezamos con una cirugía mayor, si no empezamos con una reforma de gran calado desde el punto de vista político, pues yo no sé qué futuro puedan tener algunas de estas reformas, comenzando por las pequeñas y después de irnos por las grandes. Yo creo que tiene que haber necesariamente en los próximos 6 meses, el plazo que ponía José Luis o que marcaba el propio Ángel, poner en los próximos 6 meses pues las bases de lo que va a ser la transformación, porque en el primer mes, digo, prácticamente no hemos visto un gran cambio, como decía Ángel también, pues porque en un mes no puedes ver grandes cambios si es que no quieres dar un golpe de timón que realmente sacuda todas las estructuras y cambies incluso un modelo económico que sabemos que no va a cambiar, que se va a ir por las mismas vías, tomando en cuenta a los organismos internacionales y tomando en cuenta también los riesgos que la economía en el mundo están representando, particularmente para la economía mexicana. Yo sería más de la idea de los cambios de fondo. Víctor, el segundo periodo de sesiones de la legislatura, de febrero a finales de abril, parece ser clave. ¿Cómo lo ves tú? Estoy completamente de acuerdo, es clave, pero déjeme hacer antes un apunte a lo que acaba de decir Martín, y es que yo coincido completamente en el tema de las reformas grandes que deben ir al principio, simplemente porque es un tema de inercia. Es un tema de inercia, y si comienzan con las reformas menores y una de ellas no funciona o una de ellas no pasa, es el momento en que se atoró toda la carreta. Entonces yo creo que deberían de ser más audaces, deberían de ir un poco más por todas las canicas como parecía en un principio que iban a hacer. Ángel. Repito, no quiero ser pesimista, sino un optimista bien informado, ¿no? Miren, si hay un país sobrediagnosticado en el mundo por cualquier think tank que ustedes piensen, organismo internacional que tenga un área de investigación económica, México se lleva al resto del mundo, pero por mucho trecho. Es decir, México es un país... O sea, ya sabemos que hace falta, ¿no? Así es, ya lo sabemos, pero cuando yo leo, la reforma energética no incluye, creo que dijeron no contemplará, no saben hablar español correctamente, no va a incluir una reforma a la Constitución. Entonces yo digo, ya se amoló el asunto. Claro, utilizo otro verbo, pero ya se amoló el asunto. Incluso llegan a decir que no es necesaria, ¿no? Así es. Entonces, en ese momento dice, ¿sabes qué? Mejor vámonos pian pianito como la llevamos, así nadando de muertito, No, pues entonces... porque vamos a hacer una engañifa, vamos a hacer una paparruchada. Yo creo que eso sería lo peor que le podría suceder a este país. Ahora, cuando yo digo, y coincido con Víctor en el sentido de urgencia, dicen que un político en un país como el nuestro, no el único, debe tener 2 sentidos: el sentido de la historia y el sentido de la urgencia. El sentido de la historia consistiría aquí en evitar ese destino fatal al que nos llevaría si nada hacemos, es decir, vamos a la debacle. Entonces el sentido de la historia es hacer cosas para que ese destino cambie. Y segundo, el sentido de la urgencia. Es decir, si hay una variable que ya se agotó en este país, es el tiempo. Tenemos discutiendo estas cosas, vamos a decir, 30 años o 4 administraciones, Miguel de la Madrid, o Salinas, Zedillo, Fox y Calderón. Son 24 años, es más de una generación, es un cuarto de siglo, y todavía hay personas que insistan que el petróleo debe defenderse y que no debemos privatizar el seguro social. Yo les digo, ¿qué creen ustedes que hay una cola más larga que la Cuaresma de idiotas funcionales esperando comprar un nido de corrupción e ineficiencia como es Pemex y un monstruo inmanejable como es el seguro social? Eso no es cierto. Nadie quiere comprar esos cadáveres, nadie. Necesitamos tomar medidas dolorosas e impopulares, y veamos lo que está sucediendo en España.
engañados 20 años por vivir en una ilusión, han tenido que hacer en cosa de 6 meses una serie de decisiones que eran impensables. Y ya ni siquiera depende de ellos, Y Ángel. no depende de ellos. Depende de Alemania. Así es. Entonces, hacia allá queremos llegar, porque México, si revisamos su historia contemporánea, nos gusta llevar los problemas al filo del precipicio. Y una vez que llegamos ahí, entonces hacemos a matacaballo, en horas hacemos las reformas. Acordémonos nada más de la apertura económica, el 87. ¿Cuánto tiempo no discutimos la entrada al GATT, se rajó López Portillo y luego otra vez, hasta que llegamos así y entonces abrimos la economía? Ya las condiciones de México frente al mundo son diferentes a las de hace 30 años. Necesitamos hacer las reformas ahorita. Y creo que ya no se cuestiona, ¿no? No, Yo creo que al menos por lo menos no ciertos se cuestiona actores, como se cuestionaba, pero, ¿no? pero se cuestiona el resultado, pero no la acción. Estoy de acuerdo, ¿no? pero ya cuando entramos a... Dicen que el diablo está en los detalles. Sí. En el momento en que hay una medida económica donde algún grupo o alguna actividad va a perder un privilegio, en ese momento se envuelven en la bandera y cual niño héroe se lanzan al precipicio. Y luego sale la señora Padierna, que ahora parece la portavoz del doctor Videgaray, que ella dice que le dijo cuándo van a ser. Dices, es un ridículo completo. Es decir, como dice, mal empieza la semana al que van a colgar el lunes, ¿no? Entonces, yo creo que si no entendemos la necesidad de actuar con ese sentido de urgencia, vamos a estar aquí en 6 meses, el domingo correspondiente, haciendo comentando alguna reformitititita y otra, pero no tocamos la Constitución. Es que deberíamos tomar el camino contrario. Vamos a empezar por los obstáculos constitucionales, claro, y de ahí se van a derivar una serie de reformas mucho más fáciles. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos a la discusión aquí en Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas y retomamos la discusión. José Luis Vargas, ¿qué reformas esperarías tú en el próximo periodo de sesiones? Bueno, mira, Pascal, yo lo que esperaría es que más allá de las reformas legales que ya se enlistaron aquí, las que pueda haber, tenemos que pasar de la reforma cosmética y estética a la reforma real. Y me explico. Tenemos una cantidad de reformas pendientes y otras que ya se han dado, que verdaderamente parece o tenemos una concepción muy básica donde pensamos que porque haya una reforma legislativa va a haber cambios, y lo que vemos es que en la realidad no. Ahora estaba con este tema del EZLN, del pronunciamiento del 21 de diciembre, estaba releyendo algunas de la historia del EZLN y su lucha, y veía, por ejemplo, pues lo que implicó en el 2001 la reforma al artículo 2º constitucional, que si uno la lee es un artículo verdaderamente de ponerse de pie, pero parecería que a 11, 12 años de que no ha tenido consecuencia, dices no tú. ha tenido consecuencia. ¿Por qué? Porque no se ve materializado. Y es allá donde voy. Yo creo que de las cosas para que haya una reforma, para que haya reformas reales, necesita haber, insisto, trabajo político, y necesita haber otra vez el término que Carlos Salinas denominó hace tiempo de la concertación política. Es decir, necesita haber una capacidad de diálogo. Para empezar, por ejemplo, con los 31 o 32 caciques del país, que son los gobernadores, y a su vez los presidentes municipales, y a su vez la clase política local, y de ahí también con los poderes de facto. Es decir, ¿cómo pretendemos hacer una reforma a la educación si no hemos resuelto el tema con el magisterio, con sus distintas corrientes? Y yo creo que más allá de tener esta prisa de la que hablaba Víctor, de a principios de año tener todas las más canicas que se puedan, yo diría los más acuerdos políticos que se puedan, la más capacidad que se pueda tener para obligar a la clase política y a los poderes de facto a cumplir lo que ya está y a responsabilizarse de su obligación como autoridades. En ese sentido, ¿el Pacto por México no te parece eso? Pues sí, pero yo sigo pensando que el pacto político tiene muchos puntos sueltos. Es decir, mi posición ha sido que el pacto político hay una gran parte que es un popurrí de temas donde no veo una columna vertebral,
y donde me parece que la parte más débil del pacto político se llaman las fuerzas políticas que lo suscriben. Porque quiero ver, insisto, después del 7 de julio, en la elección de Baja California, donde es la joya de la corona lo que se pelea PRI, PAN y PRD, pero particularmente PAN y después PRD, quiero ver que siga habiendo la misma buena voluntad de los líderes políticos, y hay que saber si son esos en ese entonces, para seguir cumpliendo a cabalidad las propuestas que supuestamente son por el beneficio de México. Si es así, yo estaré equivocado, pero dudo mucho por el cortoplacismo de los partidos políticos. Martín, habla José Luis de las consecuencias que tienen las reformas y los amarres que tendrían que haberse hecho previamente. Vamos a tocar una reforma que ya se aprobó, la reforma educativa, y el anuncio del sindicato y en concreto del Bester Gordillo de hacer una resistencia pacífica en muy pocos días, ya más bien el día de mañana que empiezan clases, en contra de lo aprobado. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que mucho de lo que estamos viendo ante la falta de acuerdos y ante los pocos resultados tangibles en la vida práctica a la hora de que se toman acuerdos o se firman pactos, como lo que platicábamos hace un rato del tema político, es esos poderes fácticos que siguen hoy dominando la vida institucional del país. Mientras las autoridades actuales no rompan ciertos pactos con las consecuencias o ciertos grupos de interés con las consecuencias que esto acarree, no vamos a ver resultados en la vida práctica. Por ejemplo, en el tema educativo, lo que planteabas en este momento. Yo soy de la idea de que la reforma educativa no va a funcionar con el sindicato tal cual como está hoy en día y con la profesora Bester Gordillo al frente de ese sindicato. No puede funcionar así. Bueno, cuando salió lo del EZLN, abriendo un paréntesis de lo que tocaba José Luis, Gobernación responde al comunicado del 21 de diciembre diciendo: todavía no nos conocen. Y entonces empezaron muchas críticas diciendo: porque los conocemos, sabemos que llevamos más de 70 años de luchas, de falta de acuerdos, de resultados en la vida práctica. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos resolver o hacia dónde tienen que encaminarse las acciones del nuevo gobierno? Para mí, tienen que ir desde la ruptura de grupos de interés que hoy siguen pues manejando muchas de las decisiones políticas y prácticas de la vida institucional de nuestro país. Ángel lo decía hace un rato, o sea, ¿cómo podemos pensar que puede haber un cambio en el ámbito educativo si los grupos de interés inmediatamente brincan, surgen con sus amenazas y las autoridades políticas del país retroceden, como dicen en mi pueblo, reculan, y no hay posibilidades de que esto tenga en la vida práctica un resultado positivo en el tema de la educación, por ejemplo, ¿no? Yo no le veo camino como estamos hoy en día, la estructura educativa del país, el sindicato, las propias autoridades, no le veo para dónde. Víctor Beltri, ¿son insuficientes las reformas? Son insuficientes, pero además creo que es importante que se acometan desde ahora, y es muy importante que se juegue el pulso, como dicen en España, las vencidas contra quien sea que sea el poder fáctico de turno que esté siendo un obstáculo a las reformas. Simplemente yo me quiero acordar o más bien no me quiero acordar en estas fechas, de lo que pasó cuando el famoso aeropuerto con Fox, ¿no? Que le tomaron la medida. En el momento en el que... Hace ya más de 10 años. Hace ya más de 10 años. Sí. Pero en el momento en el que comience esta resistencia civil pacífica, que son palabras que me suenan por otro lado, pero en el momento en que comience una resistencia civil pacífica de los maestros en contra de la reforma, y si llegan a tumbar la reforma, es el nuevo Atenco. Entonces, yo creo que este gobierno no se puede dar la oportunidad de simplemente fallar. Es un poco por donde iba José Luis, ¿no? Hay que tener operadores políticos, hay que saber hacer la concertación, creo que es el momento
de tener amplitud de miras y saber aterrizar los proyectos que son tan necesarios para el país. Y sí, las reformas son insuficientes. Es bueno el ejemplo, Ángel, de Atenco, porque en 10 años no hemos logrado avanzar en el tema del aeropuerto. O sea, creo ¿no? que es bueno el ejemplo y algunos otros posteriores más, pero ese creo que es un parteaguas de lo que no debe de ser la gobernación en un país como el nuestro, con tanta necesidad de cambios profundos, reales. Tengo un amigo que dice que cada vez que escucha la palabra consenso corta cartucho. ¿Por qué razón? En México se ha construido un altar como si fuera el gran Moloch, el gran Tlatoani, consenso. Pero la democracia no es eso, la democracia es disenso. La democracia es resolver de manera civilizada los disensos, las diferencias. ¿En qué consiste la democracia? En lograr el 50% más uno y obrar en consecuencia. Pero esa idea de que tengo que convencer hasta el último, eso es algo inventado, hemos teorizado sobre eso para cubrir nuestra incapacidad para tomar decisiones. Y ahora, perdona que te interrumpa, ahora justamente se está haciendo con la corriente bejaranista Dice en el PRD, ¿no? ¿Qué fuerza tiene Bejarano en el PRD? Algunos dirán muchísima real, pero dicen, ¿realmente será tanta fuerza? Ahí es donde empiezan las añoranzas, la nostalgia y donde algunos se van a añorar a grandes personajes de la historia del mundo. Pero dice, no puede ser posible que el fantasma de Bejarano asuste y paralice la decisión del Estado mexicano. Como dicen en los ranchos, no me asustes, Panteón Viejo. Es decir, es un absurdo. Esa es la medida de nuestra clase política. ¿De qué se trata aquí? Cuando nosotros vemos el tipo de democracia en el camino en el cual estamos nosotros inmersos, al final de cuentas, abdicamos como ciudadanos de un poder para decidir y se lo damos a otros. Es la democracia representativa. Los partidos, que es el instrumento civilizado para distribuir el poder o como se quiera decir, al final de cuentas hay un grupo de gente pensante o la que controla esas instituciones. Entonces decir que tengo que convencer a todos, pues me parece, aparte de una tontería en términos de política. Yo creo que lo que debe hacer el Parlamento, o en este caso el Congreso con sus dos cámaras, es buscar el 50% más uno de los votos en aquellas reformas que no requieran modificar la Constitución o en las 2/3 partes. Y en ese momento hacerlas. Andar buscando convencer a Bejarano, a la señora Padierna, a la señora Barrales, a Alejandro Sánchez y al otro, y al otro, y al otro, me parece simple y sencillamente, repito, un barniz, una pátina para esconder nuestra cobardía, nuestra indecisión de tomar decisiones dolorosas e impopulares. Y así no hay país que haya salido adelante con ese tipo de conducta. José Luis. Yo creo que aquí, hoy no tiene razón mi amigo don Ángel, porque, a ver... Pero mañana lunes. Mañana sí, mañana sí, pero hoy no. Digo que bueno, ¿no? Ya me quito un peso de encima, ¿no? Porque, vamos a ver, hoy por hoy no hay un solo partido que con su sola voluntad logre ese disenso para poderse imponer su voluntad. Y creo que es parte de la democracia, es decir, hoy cualquier partido, incluso el del gobierno, requiere por lo menos de un partido más de oposición para poder lograr eso. Pero a ver, voy a tratar de interpretar lo que dice Ángel. Ángel habla de construir una mayoría suficiente, claro, por eso, y no tratar de tener a todos en el barco, ¿no? Pero el tema es el 50 más 1, ese 1 en qué radica, sí. y es ahí a donde voy. Yo creo que hoy básicamente hay una gran interrogante de aquí a los próximos meses, que es, ¿se va a lograr o no constituir y conformar como un partido político el movimiento Morena? Y eso va a definir mucho a la izquierda de este país. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una izquierda que puede ir para la izquierda, totalmente para la derecha o totalmente para la izquierda, y es decir, pendulante. Y tenemos un PAN también totalmente indefinido. Entonces, el partido en el gobierno requiere de seriedad en esos pactos, porque si no esto va a ser una cuestión ilegible de saber por dónde va cada partido de acuerdo a sus principios, a sus acciones de partido, a su ideología, y me parece que eso es lo que está pendiente básicamente
de aquí a saber si se le va a dar el registro o no se le va a dar, Que falta el registro. año y medio, Falta un año y Agosto, algo. septiembre del 2014. Sí. Pero, insisto, ese +1 es lo que va a definir porque no olvidemos que los partidos políticos tienen una ideología que los define, es decir, los partidos que son más tendientes a la derecha tienden más a políticas neoliberales que tienen un impacto en ciertas políticas sociales, etcétera. Mientras tanto, creo que estaremos en una confusión permanente de por dónde va a poder ir este gobierno, acompañado de quién. ¿Acompañado de quién, Martín? Bueno, yo creo que la sociedad tiene que jugar un papel muy importante en esto que estamos planteando, desde la conformación de un nuevo partido o dos nuevos partidos políticos, como todo parece indicar, pero lamentablemente, como lo veíamos en programas anteriores, esa lejanía social con respecto de la clase política, siento que es parte del problema que hoy nos impide avanzar, no nada más en la consecución de programas y de proyectos y de pactos, sino también en el que en la vida práctica se traduzcan muchos de estos acuerdos o de estas acompañamientos políticos entre una fracción o entre un grupo y otro grupo. O sea, yo creo que la sociedad tiene que involucrarse o involucrarnos todos más dentro de las grandes decisiones del país, porque, como decía Ángel hace un rato, ningún país ha tenido éxito a la hora de concretar sus reformas si no es también con la participación de la sociedad. Esto es indudable. Si la sociedad no camina hacia un mayor margen de participación, esto va a seguir siendo nada más decisión de unos cuantos y el problema eterno de toda la colectividad que no encuentra caminos para poder subsistir o llevar lo necesario a la mesa de sus familias. ¿La sientes alejada en ese momento? No, pues desde los últimos años, sí, incluyendo la toma de posesión del nuevo presidente y la nueva administración que hoy encabeza tanto a nivel federal Enrique Peña Nieto, como el caso del Distrito Federal, por ejemplo, con la administración que encabeza Miguel Ángel Mancera. Yo creo que el ámbito social no podemos dejarlo a un lado y tiene que seguir caminando esta inercia de darle mayor poder a la sociedad, mayores márgenes de participación dentro de la ley electoral, pues para ir involucrando cada vez a más núcleos de la sociedad en este tipo de cuestiones y de pactos, para ir acompañando precisamente el éxito de estas políticas. Víctor. Bueno, yo creo, sobre el tema del 50+1 y de los disensos, todo esto, yo vería realmente triste, perdóname que te lo diga así, que siguiéramos dependiendo de López Obrador y de su Morena. ¿Por qué vamos a ser rehenes para alcanzar ese +1 de lo que él pueda o no pueda conseguir dentro de un año y medio? La solución no está ahí en esperar a ver qué hace Morena. La solución está precisamente en lo que decía Martín. O sea, la sociedad se tiene que seguir moviendo y tenemos que seguir consiguiendo cosas hasta que los que sean extremistas y no quieran ver por el futuro de todos, sino por solamente el suyo propio, no tengan otra opción más que estar Lo que pasa alineado. es que, a ver, si me permites, yo no defino cómo se comporta la izquierda y creo que aquí nada, es decir, la izquierda tiene una composición propia y López Obrador sí influye y radicalmente para saber con qué tipo de izquierda cuenta un gobierno responsable o una coalición responsable de oposición para poder hacer reformas estructurales. Pues, es decir, hoy no sabemos si es el 50% de la izquierda que lo tiene secuestrado López Obrador o cuál es el porcentaje. Es decir, es una cuestión fáctica, no es una cuestión que a mí me guste o no me guste. Ángel, para irnos a corte. Rápidamente, yo también coincido con Víctor, yo no entiendo cómo le dan tanta fuerza al señor López y su sosteniente Martí Batres. Son un grupo de oportunistas, pero además de un oportunismo acedo. Y ramplón. Si hoy leemos su decálogo, es más liberal el catecismo del padre Ripalda que el decálogo. Y decir, por favor, José Luis, que eso es la izquierda,
yo pediría respeto para la izquierda. Es decir, eso no tiene absolutamente... Pero es lo que hay, Ángel, No, es lo que hay. a ver, no es un problema de si tenemos inventario de oportunistas o no. Él mencionó la izquierda. Sí, no. sí. Y por último, para irnos al corte, es lo siguiente. ¿Cuánto representa ese grupo o todo eso que José Luis llamó a la izquierda? ¿35%? Pues tenemos el 65%. Es decir, repito, la democracia es 50% más 1. Poco importa lo que el señor piense o diga. Si el señor logra tener el 50% más 1, será gobierno e impondrá un programa de gobierno. Pero en tanto esté debatiéndose allí, dejemos ese 18, 3, 5, 5%. Muy bien, tenemos que ir a una pausa. Regresamos a la discusión en Círculo de Ideas. No se vayan. Regresamos al Círculo de Ideas y en el corte se puso buena la discusión, así que vamos a retomarla. La discusión, José Luis, es para sacar adelante las reformas. ¿Nos vamos con el 50% más 1 o la mayoría calificada, los partidos que puedan conformarla, o tratamos de tener a todos en el barco? Bueno, es que, perdón Pascal, pero había una discusión previa que es ahora que don Ángel dice, bueno, pues López Obrador hoy ya no es nadie, es decir... No, yo no dije eso, yo dije que no es la izquierda eso. Bueno, entonces, en esos términos... Es papá de su hijo. En ¿no? esos términos, yo lo que diría, hasta hace 6 meses, por lo menos abanderó la segunda, tercera quedó al final, pero era la bandera de la izquierda, la representaba López Obrador. No creo que sin un cálculo previo de él se haya deslindado del PRD. Hemos discutido aquí mucho, pero evidentemente él trae sus cálculos. Mi punto aquí es, y lo ligo con algo que hoy está muy en boga en los diarios internacionales, que es el caso de Hugo Chávez y su posible muerte. Evidentemente alguien como López Obrador no se va a rendir, no se va a quedar ya en esta como su última oportunidad. Lo va a seguir intentando y va a seguir articulando todos aquellos espacios de inconformidad que hay en el país, que, coincidiendo con Martín, son muchos, y que es donde este hombre tiene dinamita y tiene una capacidad de articular eso que hoy ningún otro político la tiene. Y voy a Venezuela porque me parece que es un ejemplo interesante de cómo alguien que empieza con una intentona de golpe de Estado, luego entra al poder de la forma pues constitucional y democrática, y a partir de eso, y a través de múltiples argucias y trampas y lo que todos conocemos, pero se le ha logrado sostener en el poder 14 años. 14 años. Sí. Entonces, me parece que no hay que desestimar a este tipo de políticos, no hay que decir como que él ya está en la congeladora o que ya está muerto, porque no es así. Tampoco lo dije yo eso. Y sí me parece que es un factor definitorio para lo que hoy tenemos, bueno, malo, regular, que es la izquierda mexicana. A ver, Víctor, ¿tú quieres hablar? Yo insisto en que evidentemente López Obrador tendrá un peso político importante o podrá no tenerlo, pero eso se define hasta dentro de año y medio. El país tiene que seguir adelante mientras tanto. O sea, si nos seguimos preocupando y esperando a ver qué es lo que pasa con López Obrador, vamos a perder un año y medio más que creo que no tenemos. Entonces sí es un factor a tomar en cuenta. Sí hay que preocuparse, pero hay que tomar los acuerdos y las decisiones con quienes están ahora. Si hay una izquierda moderada, porque López Obrador no es toda la izquierda, si hay una izquierda moderada y una izquierda que es más racional, pues a ellos es a los que hay que buscar. Y los que son de extremas Pero irán saliendo creo solos. que la discusión aquí es, digamos, ya hay un acuerdo con lo que popularmente se conoce como la corriente de los chuchos. Ahora, en estos días ha habido una reunión entre Luis Videgaray y Dolores Padierna, que representa esa otra ala del PRD, que no ha roto con el PRD, no se ha ido Morena, pero tampoco está de acuerdo con lo que han venido haciendo los chuchos. Se debe buscar esa parte y se debe buscar a los panistas inconformes o simplemente, como dice Ángel, encontrar los votos necesarios y votar. Vámonos. Yo coincido con mi amigo Ángel, la verdad yo creo que sí hay que sacarlas adelante. Ya después habrá tiempo de montar en ese barco y de convencer a los que no estaban. A ver, Martín, tú no estás de acuerdo.
Mira, ¿qué haces con tanta gente? Y José Luis lo decía hace un rato, que es carne de cañón. Mira, yo no me voy a poner a discutir ahorita si son pseudolíderes o si son líderes. Tienen un peso específico a la hora electoral, a la hora de que la gente va a poner su voto. Acabo de regresar de Yucatán. Yucatán tiene una población indígena abandonada por los gobiernos del PRI cuando fueron del PRI y por los gobiernos del PAN cuando fueron del PAN, y ahora regresó el PRI, bueno, desde hace ya 6 años. 6 años con Ivonne Ortega, que por cierto está embarazada, leí por ahí, y me doy cuenta que el gran problema no es qué partido esté manejando la política social, sino el gran problema de este país es su estructura, el tinglado administrativo que impide que las ayudas realmente hagan que la gente en una situación de pobreza pueda ir mejorando y saliendo de ese nivel de pobreza en que se encuentran e ir escalando mejores niveles en su vida social y en su vida cotidiana. Finalmente yo diría, creo que mientras existan rezagos, mientras exista esa pobreza en el campo, en las comunidades indígenas, mientras sigamos arrastrando este tipo de lastres, vamos a tener que seguir considerando dentro de nuestro entorno político estas fuerzas que de alguna manera utilizan o medran o legítimamente ponen el dedo en la llaga para tratar de solucionar esos conflictos. Ángel. Vamos a ver, no es que querramos estar en Ciencia Política 101, pero yo creo que es conveniente aclarar algo que ha venido convirtiéndose casi en axioma en este país, probablemente desde los años del general Cárdenas, cuando fue presidente de la República. Esa idea perversa propia de los gobiernos corporativistas, manipuladores, de que el gobierno tiene la obligación de resolver todos los problemas de todos sus gobernados. Esa idea es la que ha subyacido prácticamente desde los años 30, en que se termina ese constructo ideológico del nacionalismo revolucionario. De acuerdo. Lo sorprendente es que hoy siga vivo. Cuando dices tú, Martín, es que esa gente tiene un peso específico, nadie les discute que tengan ese peso específico. Es decir, yo no tengo problema alguno. A lo que voy yo es a lo siguiente. Eso que estás tú señalando en el caso de Yucatán, y que no es privativo de Yucatán, sino que encuentras bolsones en amplias y vastas regiones del país con esos niveles de pobreza o de miseria y marginación, si gustas utilizar también estas expresiones. La labor del gobierno en una economía abierta como es la nuestra, porque ya esto desde hace 25 años, en el octubre del 87, ya no es una economía cerrada, es generar un nivel plano para que todos los agentes económicos desarrollen su iniciativa y la economía se los justiprecie y se los reconozca. Pues es que no han hecho el terreno parejo. Entonces quiere decir, lo que pasa es que el gobierno ejecuta, el Parlamento, el Congreso no ha cumplido su función principal de adecuar un andamiaje jurídico propio de un país de principios del siglo XX a las condiciones del siglo XXI. Entonces, vamos a tener muchos pobres, y si esto sigue igual, vamos a tener más pobres. Y añado algo todavía más peligroso. Si nosotros nos fuéramos ahorita en un autobús a recorrer el país, o al menos a recorrer los 50 municipios más importantes del país, vamos a encontrar una zona de desastre en cada uno de esos municipios. Es increíble el nivel de abandono de la infraestructura urbana, del equipamiento que hay, del endeudamiento irrefrenable, la corrupción, del manoteo en todos. Es evidente que el andamiaje jurídico tenemos está hecho para un México que ya no está entre nosotros. Entonces, esto que estás señalando y que muchas veces repetimos y a fuerza de repetirlo pensamos que es lo fundamental, es el efecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Exigir. Por supuesto que no podemos de la noche a la mañana organizar a millones de mexicanos y que todos a la estrofa de mexicanos al grito de guerra vayamos. No, pero ahí está el papel del líder, ahí está el papel del presidente que llega de convocar
el número necesario de votos en cada asunto específico y decir, necesito 251 diputados y 65 senadores, órale, hago negociaciones con ellos y vámonos. Y en el caso de la reforma constitucional, si el señor López obtiene el 10%, el 8%, el 6%, y si Batres sigue repartiendo leche Betty con caca y todo, ese es otro problema. La democracia funciona, repito, con el 50% sí, Ángel, más uno. Pero las decisiones se toman finalmente con ese acuerdo, 50% más uno. Pero no seguimos dándole a la gente estoy de acuerdo, pues. Cosas regaladas, limosnas. Es lo que estoy diciendo, Oye, Martín. ahorita todo el mundo está regalando juguetes Martín, por el 6 de enero con Martín, dinero del erario y se toman las fotos. Es lo que estoy señalando. Es lo que estoy señalando, que es algo que perverso. Ya, claro, hay que cambiar hay que eliminarlo. eso. Pero lo que decía José Luis, dice, es que dice, López Obrador tiene dinamita. Ah, no, pues si tiene dinamita nos asustamos y nos vamos a esconder. No. ¿Para qué tenemos un cuerpo de leyes para aplicárselas a quien la viola? Digo, ¿y dónde está la ley? ¿O vamos a hacer lo mismo que hicimos con lo del 1 de diciembre, de una trampa leguleya para bajar la penalidad, para cambiar el carácter? Sí, eso es de vergüenza. Por favor, da vergüenza. Eso es de vergüenza. Esa es la dimensión de una clase política mezquina, cortoplacista, y que tiembla ante nomás López, Bull, y hacen así, y tiembla. José Luis. Como diría en el Parlamento, por alusiones. Por alusiones personales. A ver, a mí lo que me sorprende en este debate que llevamos ya un rato es que parece que nos vacunamos. Normalmente los mexicanos somos muy dados solo a ver nuestros problemas y que parece como si México estuviera vacunado del efecto que es y ha sido en toda Latinoamérica las dictaduras y las múltiples dictaduras desde Perú, desde que llegó Cuba, Hernán Cortés, todos, para obviar. Y no nos damos cuenta que cuando yo me refiero, mi querido amigo, al término dinamita es eso, es decir, es la capacidad de mezclar una serie de factores sociales frente a una institucionalidad débil y frente a tipos tremendamente inteligentes y astutos para saber captar y para saber legitimarse por el tiempo y no necesariamente y darle la vuelta evidentemente al sistema democrático. Yo quisiera darle un giro a la discusión simplemente para cerrar, pero tiene que ver con lo mismo. Se dijo al principio del programa que estamos en un contexto internacional. ¿Es suficiente, Víctor Beltri, lo que podemos hacer por nosotros mismos? En el Parlamento, desde el gobierno, para atender los problemas urgentes que tiene el país, o dependemos de lo que suceda afuera? No, eso es evidente. Estamos, sobre todo con el modelo económico que hemos manejado en los últimos años, las últimas décadas, de tanta apertura, es evidente que necesitamos de la ayuda y del consenso internacional. Ahora, hace rato comenzamos a tratar el tema de Hugo Chávez, y hemos mencionado de refilón a Obama, a Europa, y creo que ese es un tema muy interesante que lo discutamos precisamente hoy, porque hay un tema que no hemos sacado todavía, y es que esta semana, lunes y martes, es la reunión de embajadores y cónsules aquí en la Ciudad de México. Vienen más de 130 representantes. Cada año se hace. Es la 24ª, si no me acuerdo, este año. Vienen más de 130 representantes de México en el extranjero y son precisamente los temas que van a estar sobre la agenda. Ahora que se tiene que definir por parte de la administración de Peña Nieto cuáles van a ser las prioridades en materia de política exterior, pues es en este momento cuando todo esto va a ocurrir y cuando estos temas tendrían que estar más sobre la mesa. Por ejemplo, la inminente muerte, porque perdóname que te diga, pero tú dijiste la posible muerte de Hugo Chávez. La muerte es segura, no sabemos cuándo. Es más probable ahora, pero siempre ha sido posible. Sí, claro. Pero ahora digamos Castro inminente. Sí, oye. Pero se va a morir. Más de 15 en ese estatus. Se va a morir. Los héroes son inmortales, mi querido. Bueno, en ese caso sí. Entonces, bueno, es eso. Chávez puede estar a punto de morir y es un tema que deberíamos tocar más seriamente, ¿no? De ocuparnos más seriamente. Martín. Yo creo que indudablemente tu planteamiento al respecto de la dependencia de México a nivel mundial es indudable. Yo creo que hoy lo estamos viendo.
todos los ajustes internos que se han tenido que hacer a nivel económico, pues tienen que ir acordes con lo que ha venido pasando en Europa y particularmente en Estados Unidos. Yo creo que va a definir mucho el rumbo del país también, lo que sucede en el mundo, y va a definir mucho dentro de la política de la izquierda mexicana lo que suceda en los próximos días y en las próximas semanas con el destino de Hugo Chávez. Ángel, para irnos. Para irnos, yo creo que debemos entender que las condiciones internas de un país son las que determinan las cosas. Para decirlo en términos del presidente Mao, yo puedo poner una piedra debajo de una gallina y jamás va a haber ahí un pollo, ¿verdad? Entonces, las condiciones internas del país, ¿cuáles son? Rigideces en el mercado laboral, una legislación en muchísimos aspectos de la economía caducos completamente, que son no estímulo, que es el papel de la ley, sino obstáculo. La situación internacional va a mejorar 5 o 10 años, van a salir esos países, van a tomar las medidas duras, impopulares, dolorosas, pero van a salir. ¿Y qué va a pasar con nuestro país? En la medida en que no hagamos esos cambios profundos, no vamos a poder aprovechar esa recuperación. El mundo va a entrar en un periodo expansivo, ahorita está todavía en un periodo de contracción, un periodo recesivo. ¿Y qué va a pasar? Que cuando empiece la recuperación allá y empiece otra vez a crecer la economía del mundo, nosotros vamos a seguir con este tipo de discusiones. Ese debería ser el entendimiento primario que deberían de tener los 628 legisladores. Y vemos nosotros las iniciativas que presentan y son para afincarles un juicio político. ¿Por qué? Porque por aquí está la realidad del país y estos señores andan con unas iniciativas y se ufanan. Conozco de un caso de una senadora por Sinaloa que se ufana de una cantidad de iniciativas que entre todas ellas las mete uno en una licuadora y no sirve absolutamente para nada el licuado legislativo resultante. Para irnos, José Luis. Bueno, yo creo que sería por parte, ¿qué expectativas se tiene de México en su capacidad, uno, de reinventarse como el país de la guerra, para que obviamente se vuelva atractivo en términos internacionales? Segunda, modernizar su industria petrolera, que creo que es fundamental. Y tercera, su capacidad de asociarse estratégicamente con Asia y todos esos países, que creo que es la única forma de subsistir en un mundo económico como el que estamos. Muy bien, muchas gracias a nuestros panelistas, gracias a usted en casa por haber seguido este programa. Regresamos el próximo domingo con Círculo de Ideas. Soy Pascal Beltrán del Río. Que tengan buen inicio de semana. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como @Cadena 3-MX y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.